De eso nos habla Juan Miguel Zunzunegui, desmayista profesional, historiador, corrector, periodista, cantante, abogado, yogi. ¿Qué más has hecho, Zunzu? Pues Morelos. Exacto. Ya te voy a regalar uno nuevo. Guitarrista, cantador, bailador. Eso ya lo dije. Viajero, caminante. Caminante. Del camino de ya Santiago. Casi una semanita. ¿No? A una semana del camino de Santiago. Una semanita, así es. Oh, pues Zunzu, eres todo un personaje. Ya se los vendría a contar justo antes de irme. ¿No eres cowboy, de casualidad? No, fíjate que no. ¿Lesbiana tampoco? Tampoco. No, bueno. Pero bueno, en una de esas tendría que pensarlo, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, en una de esas sí lo soy. No, con todo respeto al género. Bueno, por supuesto. Oye, bueno, Zunzu, ¿de qué se trata? ¿Cuándo le dieron libertad de culto a los cristianos? Sí, pues mira, aquí justo hay dos fechas muy importantes, ¿no? La que tú señalas, libertad de culto, que es en el año 313, y luego la creación de la Iglesia Católica como institución, me refiero, en el año 325. Entonces vamos, como siempre, por orden y en el pasado, ¿no? En el año 313, el emperador romano Constantino I, conocido como Constantino el Grande, promulgó una ley conocida como el Edicto de Milán, que es en la cual efectivamente, como tú señalabas, se le da tolerancia religiosa a los cristianos. Porque, en efecto, y como también decías, hasta antes de ese año los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano. Y desde ahí vale la pena hacer aclaraciones, ¿no? En el tema de por qué eran perseguidos los cristianos, porque luego se tiene la mala idea de que eran perseguidos por ser cristianos. Y no. En el Imperio Romano prácticamente existían todas las religiones. En el Imperio Romano había el olimpismo griego, la versión romana de este olimpismo, culto a Mitra, culto a Apolo, a Helios, a dioses egipcios. O sea, había todo tipo de religiones, varias comunidades judías muy prósperas. O sea, Roma tenía una ley muy simple. Tú pagas tus impuestos, tú no seas un revoltoso y no tenemos problemas, ¿no? Pero justo la situación es que el cristianismo tuvo una situación muy interesante. No hay que olvidar que el cristianismo nace dentro del seno del judaísmo, que finalmente Jesús y sus discípulos eran judíos, que nacieron, vivieron y murieron judíos, y que la primera comunidad cristiana pues era como una parte del judaísmo. Había que seguir todos los rituales del judaísmo, había que, pues que ser parte de una comunidad judía prácticamente, ¿no? Pero que esta enseñanza cristiana se fue divulgando también entre los llamados gentiles, es decir, entre la población griega de esta zona del Imperio Romano, entre los que no eran judíos, y empezó a haber diferencias, ¿no? Entre las comunidades de judíos que creían en Jesús como maestro, como Mesías, como fuera, y estas comunidades griegas que son las de Pablo de Tarso, San Pablo, las que empiezan a generar la idea de Jesús como hijo de Dios y demás, ¿no? Total que el cristianismo estuvo mucho tiempo relacionado con el judaísmo. Roma lo entendía así, por lo menos. Y en el Imperio Romano el judaísmo como religión también estaba permitida. De hecho, el primer conflicto que Roma tiene con los cristianos es cuando los cristianos rompen con el judaísmo, porque la postura de Roma era de respeto total al pasado y a las tradiciones. Cuando los cristianos rompen con los judíos, Roma dice, y en cualquier momento rompen conmigo también. Es decir, estos no respetan el pasado. Así de fácil. Exacto, pues rompes con uno, rompes con otro, ¿no? Entonces empezó a haber mucho celo, mucha persecución al cristiano, no por su religión, sino porque eran considerados rebeldes contra el imperio. Que además trae todo un discurso justo de esperaban pronto el fin de los tiempos y mi reino no es de este mundo, y en fin. Entonces son perseguidos por rebeldes políticos, no por cristianos. Pero sí se fue haciendo muy común que eran el clásico chivo expiatorio, ¿no? Pasó algo, pues fueron los cristianos. Entonces durante los primeros 300 años de nuestra era, pues sí había mucha persecución. En el año 313 el emperador Constantino decide promulgar esta ley, el Edicto de Milán, a través del cual acepta la fe cristiana. Los cristianos pueden salir de sus escondites, de las catacumbas, promover su fe. Y ahí hay muchas confusiones. Hay quien dice que él se convirtió y por eso acepta el cristianismo. Sí, de veras, ¿y por qué? Yo creo que lo acepta como una estrategia política en una época en la que en un imperio romano de 50 millones de habitantes, más o menos 18 millones eran cristianos. Era una de las religiones más grandes, era la que más se extendía, y llega un momento en que no es fácil hacerle la guerra al 25% o al 20% de tu imperio. ¿Y si no le hacen el boicot? El boicot, además, ¿no? Efectivamente. No, pues literal, justo lo dirás en broma, pero si algo tenían esos cristianos era la facultad de hacer boicots contra Roma. No, pues si no lo digo en broma, lo digo en serio. Exacto. Pregúntale a los de Oaxaca, a los de Guerrero, a los todos los que promulgan su fe por
Por un peje. Así, pues haz de cuenta que sí tenían una gran capacidad de movilización, por supuesto, ¿no? Yo creo que el emperador Constantino se da cuenta que ya no es posible seguir persiguiendo a los cristianos, son 18 millones, que más bien hay que ver cómo los integras al imperio y más bien cómo le sacas provecho a su fe. Ahora hay quien dice que sí tenía fe en el Dios de los cristianos. Es posible porque el año anterior él gana una batalla y cuenta la leyenda que antes de la batalla se encomendó al Dios de los cristianos y ganó. A ver. Entonces entendamos, es probable que haya ganado la batalla, lo cual no quiere decir que la haya batado por encomendar. ¿Qué quiere decir que se encomendó al Porque rey? sabes, que le pide a Dios ganar la batalla. Y a mí me encanta porque durante toda la Edad Media europea, siempre los cristianos, cuando se enfrentaban unos a otros, ingleses contra franceses o así, ambos rezaban a Dios para ganar la guerra, ¿no? Y Dios siempre se ponía del lado del que tenía el mejor ejército. Ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Entonces el emperador Constantino, yo no dudo que le haya rezado al Dios de los cristianos para ganar una batalla, pero seguro también le rezó a 10 dioses más. Estamos hablando de una época en la que se creía en todos los dioses. El tema es que su madre profesa el cristianismo, cada vez hay más cristianos en el imperio y él decide más bien ordenarlo. Entonces en el año 313 les permite promover su fe. Entonces los cristianos empiezan a promover su fe. Entonces el emperador Constantino se da cuenta de una cosa, y esta cosa es que estos cuates sí votan. Exacto, no, otra cosa, porque en esa época no se votaba. Bueno, sí cuentan. Que no hay una sola forma de cristianismo. Él de pronto dice, sí, queda autorizado el culto cristiano, promuevan el culto, es más, hasta da apoyo público para promover el culto cristiano. Te digo. Pero de pronto se da cuenta de que el culto cristiano es variadísimo, diferencias de doctrina fundamental, bueno, simplemente comunidades que te dicen Jesús fue hijo de Dios y comunidades que te dicen Jesús no fue hijo de Dios. Digo, no son cosas que puedas negociar, ¿no? O eso no es, bueno, e incluso comunidades griegas que dicen que es un semidios, comunidades griegas cristianas más filosóficas que dicen Jesús era la encarnación del logos platónico, que es la inteligencia divina, en fin, hacían unas teorías filosóficas muy interesantes. Entonces el emperador Constantino se da cuenta de que hay unas 300 comunidades cristianas a lo largo del Imperio Romano, que ubiquemos que ya abarca toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Y que la verdad es que tienen muy poco en común todas estas versiones del cristianismo. Tienen en común que creen en la enseñanza de Jesús. Pero ya a partir de ahí, pues te digo, desde creer o no creer que es hijo de Dios, creer o no creer en la virginidad de María, creer o no creer en la Trinidad, en fin, todas estas doctrinas cristianas que justo en esta época apenas se están desarrollando. Y diferentes comunidades tienen diferentes versiones. Entonces Constantino dice, no, a ver, una sola religión, así que solo puede haber una doctrina. Solo puede haber un cuerpo de creencias. Entonces decide convocar al concilio de Nicea en el año 325. Nicea, para que lo ubiquemos, es una ciudad en el Asia Menor, hoy Turquía, en el sur de la actual Turquía, que era donde el emperador tenía su palacio de verano. Entonces el emperador Constantino convoca a este concilio en la ciudad de Nicea con la intención de unificar las ideas del cristianismo, que las diversas comunidades cristianas se pongan de acuerdo. Porque particularmente hay un revoltoso, siempre hay un revoltoso ahí que no está de acuerdo. Y en este caso es un obispo de Tabaco, digo no, es un obispo, perdón, me confundí. No, es un obispo llamado Arrio, y ya se habla de algo que se le dice la herejía arriana, porque precisamente este obispo Arrio dice que Jesús fue la primer creación de Dios. Pero al decir que Jesús es la primera creación de Dios, va en contra de lo que creen otros cristianos que dicen Jesús es Dios. Arrio dice, no, Jesús no es Dios. Dios creó a Jesús y luego el resto de la creación. Y eso que puede sonar muy baladí, es decir, ¿a poco eso es tan importante? Bueno, es fundamental porque si tú hablas de un Dios Padre y un Dios Hijo que al mismo tiempo son el mismo Dios, estás diciendo que pues, Jesús es Dios, ¿no? Y que existe desde siempre. Mientras que Arrio dice, no, el que existe desde siempre es Dios. Dios creó a Jesús, pero claro, no a Jesús la persona humana, sino a Jesús pues una especie de esencia divina, y luego creó al mundo. Esto es una discusión de filósofos en realidad, no son, como el cristianismo pegó entre las comunidades griegas, que son muy filosóficas, están haciendo teorías sobre la esencia de Dios. Entonces justamente Arrio trae el tema de decir, Jesús no puede ser absolutamente Dios.
y absolutamente hombre, como dicen otros cristianos. Con base en esa controversia, el emperador Constantino se da cuenta de que hay una diversidad de creencias tremenda entre los cristianos y dice, bueno, ¿saben qué? Todos los líderes cristianos del imperio van a venir a la ciudad de Nicea y se van a poner de acuerdo en un solo dogma de fe para todo el cristianismo. Estuvieron reunidos en Nicea más o menos desde abril del año 325 hasta junio, precisamente. Entre abril y junio es cuando estuvieron reunidos en Nicea, originalmente para discutir estas posturas filosóficas, pero ya sobre la marcha se da cuenta el emperador de que le falta mucha cohesión al cristianismo, y es cuando, aunque el objetivo de este concilio era una discusión filosófica, pues ya de plano crean la Iglesia Católica. A la hora de unificar los dogmas, se da cuenta el emperador de que luego hace falta pues una institución que mantenga los dogmas, que mantenga una línea precisamente para que no se vuelva a dividir. Y es entonces cuando se forma la Iglesia Católica, ¿no? Pero antes, en realidad, la parte más importante de este concilio de Nicea, que sería más o menos por ahí del 12 de junio del año 325, considerando que había otro tipo de calendario, que no se nos olvide, es cuando surge un documento que es fundamental para la cristiandad hasta el día de hoy, que es lo que los cristianos siguen rezando en misa todos los domingos, el llamado credo. Bueno, el credo es un documento que surgió en el concilio de Nicea en el año 325. Y algo importante, ahí empieza la historia también. Ahí aparece en la historia la iglesia como elemento, ahí empieza verdaderamente la historia de esta era moderna. Exacto, sí, por supuesto, cuando la iglesia, justo así como lo comentas, Eddie, hasta antes de esto hay cristianismo, hay comunidades cristianas, pero no hay una institución, no hay una iglesia católica, ¿no? Entonces lo que hace el emperador Constantino es unificar los dogmas, establecer este llamado credo, crear la iglesia, nombrar al obispo de Roma como líder de los cristianos y surge el papa como institución también. Y no olvidar una cosa muy importante, esta iglesia católica es una institución del imperio romano. Eso es básicamente lo que es, la institución religiosa del imperio romano, que tenía como objetivo precisamente velar por una unidad de doctrina dentro del cristianismo. Ojo, no se están prohibiendo las demás religiones. El emperador Constantino siempre mantuvo una política de tolerancia. Lo que simplemente dice es vamos a apoyar el cristianismo, pero no puede haber 300 cristianismos, solo puede haber uno. Entonces él unifica el dogma. Y Zunzunegui, el historiador, nos habla de este edicto de Milán de 313, cuando el emperador Constantino decreta entonces lo que se llama libertad de culto para los cristianos. Ahí empieza la historia. Fue promulgada en un edicto escrito por Constantino, el edicto Chenonce. ¿Cómo se pronuncia? Chenonce, que dicho edicto probablemente nunca fue promulgado, pero se corrió eso dice la investigadora italiana Edvige Abete, que indica en un escrito el edicto de Constantino. ¿Sí sabías eso? No. Bueno, pues júntate con Eddie Warman. Pues yo por eso, ¿por qué crees que vengo? Nada más por la rica cena, pues no. No, hoy no te tocó cena, mano, por llegar temprano. Y bueno, estamos hablando de más o menos 7 millones de seguidores de la religión católica hacia esa época de 300. Sí. A todos ellos había que reconocerlos en las más de 50 sedes cristianas o católicas, ¿no? Pues digo que ese era el tema de Constantino, ¿no? Que hay un momento en que no tiene caso perseguir a una religión que cada vez tiene más seguidores, que ya se cuentan por millones. No tiene caso. Entonces por eso decide que mejor hay que buscar cómo integrarlos. Y que si son rebeldes al imperio, pues hay que buscar cómo integrarlos y que dejen de ser rebeldes al imperio, ¿no? Entonces finalmente por eso decide hacer después del edicto de, nada más para que no se nos olvide, 313, edicto de Milán, permitir la fe cristiana. Poquito tiempo después, en el 325, el concilio de Nicea, en el que se establece el credo, o que es la doctrina fundamental de la Iglesia Católica, y tal cual la Iglesia como institución del Imperio Romano, y el papado también ya como una figura institucional, ¿no? Lo más importante de este concilio probablemente sea, bueno, por supuesto, la unidad de las iglesias cristianas, que luego se fracturó, ya es otra historia más medieval, ¿no? Pero se establece, por ejemplo, ahora sí ya como dogma, como doctrina de la religión católica, la divinidad de Cristo, es decir, Jesús como Dios. Jesús es hijo de Dios y es Dios. La doctrina de la virginidad de María, lo mismo, ¿no? Jesús es
y Dios, hijo de Dios, nacido de María Virgen. Se establece el canon bíblico, es decir, se establece cuál de todos los escritos que hay sobre Jesús y su enseñanza son los correctos. Porque aunque hoy en día la gente que tenga una Biblia, pues podrá ver, ¿no? Ahí viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero hasta este momento había por lo menos 50 textos evangélicos distintos, porque todo aquel que conoció a Jesús, o que conoció a discípulos de Jesús, cualquiera podía ponerse a escribir algo, ¿no? Entonces había, bueno, hoy son los llamados evangelios apócrifos, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Santiago, el evangelio de María Magdalena, un apocalipsis apócrifo, un génesis apócrifo, en fin, una serie de documentos. Lo que se hace también es establecer, a ver, el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más los hechos de los apóstoles, más las cartas del apóstol San Pablo, más el apocalipsis, estos son los libros aceptados. Todos los demás libros que hablen sobre Jesús quedan prohibidos, porque se establece que no son correctos, que la única doctrina verdadera está en estos que te acabo de enunciar, ¿no? ¿Por qué mesas de redacción pasaban para ser aprobados? Bueno, justo aquí es todo un tema complicado, Edine, el que acabas de tocar, porque obviamente habría que entender que establecer qué es el canon bíblico, los libros establecidos, pues obviamente fue un estudio de los teólogos, de los obispos que fueron al concilio de Nicea, que tras leerlos y analizarlos y demás, pues se quedan con un corpus, con un canon bíblico, ¿no? Sin embargo, como esto es una religión que pretende ser una religión revelada, entonces justo la idea es pues que las escrituras son reveladas. Entonces la idea, muy infantil yo creo, así me lo educaron a mí por lo menos, ¿no? La idea de que se pusieron todos los textos ahí en la iglesia de Nicea, se pusieron todos los diferentes textos en el altar, se abrió una ventana para que entrara una ráfaga que era el Espíritu Santo y tirara del altar todos los libros que no eran correctos. En lugar de decir, a ver, se hizo un análisis y se quedaron con... Y como dicen en Colombia, ¿y cómo así? Pues ¿cómo así? Pues justo así. Pero con acento, ¿y cómo así? ¿Y cómo así? ¿Y cómo así chiquitico? Bueno, pues un poco, ¿no? Obviamente es el resultado del análisis y el estudio por parte de los líderes cristianos de aquel entonces que establecen... Pues, había unos libros muy contradictorios unos con otros, unos muy fantasiosos, unos demasiado filosóficos. Finalmente se quedan con los que consideran necesarios en aquella época y que por supuesto apoyan la doctrina que se está estableciendo en esa época, ¿no? Pero bueno, pues finalmente nos quedamos con la versión de que tuvo que entrar Dios a decirles cuál es el bueno y cuál es el malo de estos libros, ¿no? Pero total que de aquí surge la iglesia, el Nuevo Testamento por lo menos, como lo conocemos hoy, sí, los textos 100% cristianos, y pues el credo que se sigue rezando hasta hoy. Ahora, lo importante de esta iglesia como institución del Imperio Romano es que a partir de ese momento se empieza a convertir en un núcleo de poder. Antes no lo era, evidentemente, ¿no? A grado tal que para el año 380 el emperador Teodosio, ese es el que promulga otro edicto, el edicto de Tesalónica, en el que ahora sí se prohíben las demás religiones y solo se permite la religión cristiana y solo con la versión autorizada en el concilio de Nicea. ¿Y en qué año es eso? 380. O sea, tardaron 70 años, 65, 67 años en erigir este edicto, Sí, en construir este edicto. En pasar de culto perseguido a único culto permitido en el imperio. Y ahí es cuando deja de haber persecuciones contra los cristianos y ahora más bien empiezan las persecuciones de cristianos contra todos los demás. ¿Y a los creyentes también les daba ascensos en el ámbito político y en el... Sí, por supuesto. Desde Constantino se empieza a llenar el gobierno imperial con cristianos. Se empieza a dar cargos en el imperio. Exacto, se le empieza a dar preferencia a los cristianos como forma de promover la conversión también, ¿no? Que hasta antes del 380 era decisión personal. ¿Qué los convenció para hacer eso? La creencia tan grande de población que ya iba de 7 millones en 50 sedes a 200 millones en 80 o 90 sedes. Pues yo creo que tiene mucho que ver eso. Digo, una religión que crece cada vez más, que ya es imposible perseguirla, pero que además es una religión muy comunitaria, por eso la gente cada vez la toma más. Y la única religión, hasta ese momento en la historia, que no es una religión para aristócratas como eran los demás cultos del Imperio Romano, sino justo una enseñanza fácil para todo el pueblo. Llega un momento en que no tiene caso pelearte contra eso, ¿no? Yo creo que es una decisión política mucho más que religiosa, la de crear la iglesia como institución en este concilio. También creo que es más política que religiosa prohibir las demás religiones en el año 380. Y por eso 100 años después, cuando cae el Imperio Romano, cuando Roma cae en manos de los bárbaros por ahí del año... bueno, el último emperador salió huyendo en el año 476. ¿Qué fue quién? Rómulo Augusto.
al dejar de haber imperio romano, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, pues voltea a ver a la Iglesia Católica como la única institución que sobrevivió al imperio. De ahí que la Iglesia Católica efectivamente en la Edad Media se convierta en el centro fundamental de poder en toda la historia de Europa, porque es justo lo único que queda del imperio, y el imperio romano pues fue lo que dominó Europa durante 500 años. Entonces por supuesto que tras su caída dejó una huella tan grande pues que la Iglesia se convirtió en la heredera de Roma, y de ahí que toda la Edad Media sea pues la institución más importante en la historia europea. ¿Cómo te localizamos, Sun Tzu? Pues me localizan como siempre en mi Twitter, @jmsunzu, mi página lacavernadesunzu.com, mi correo jmsunzu@gmail.com, mi Facebook /Sun Tzu. Está muy fácil. Y unos pesitos para el parquímetro. Córrele. Corremos al parquímetro. Vamos a noticias e informe vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre 88.9.